Equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Warren Bennis. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Qué bueno alcanzar nuestros sueños. Si está enfermo, en su casa, sufriendo por algún tipo de padecimiento del cuerpo, del alma. O si es un emprendedor, es una persona que quiere lograr, avanzar, tener éxito, que es alcanzar nuestras metas. Este es su programa esta noche. Vamos a hablar de cómo alcanzar nuestros sueños, cómo tener ese balance en nuestra vida para lograrlo, de una especialista en el tema. Ella es colombiana, sin embargo vive en Estados Unidos. La organización de California que apoya el liderazgo consciente de las empresas a través del balance integral ejecutivo. Y tiene además un libro que lo he estado leyendo estos días, Cómo balancear tu vida. Lo más interesante de esta historia es que se puede aplicar, que se puede hacer para cualquier persona. Ella es Alexandra Navarro. Alexandra, buenas noches, gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, Santiago, a ti. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor estar en tu programa. Bueno, qué maravilla. Bien, empecemos precisamente de qué es lo que tenemos que balancear para lograr ese liderazgo en la vida. ¿Qué es lo que hay que balancear? ¿Qué es lo que está en desbalance de entrada? Porque cuando uno dice voy a balancear el carro, primero hace un diagnóstico. Exactamente, tal como lo estás diciendo. Balance significa ser conscientes de 5 aspectos principales que tenemos todos los seres humanos. El balance físico, el balance mental, el balance emocional, el balance social y el balance espiritual. Y muchas veces creemos que al balancear uno de estos aspectos estamos en realidad teniendo balance en nuestra vida. O sea, tenemos el cuerpo sano, pero la mente no, por decir algo, no hay balance. O las emociones. Yo tengo clientes que me dicen, pero yo hago ejercicio todos los días a nivel físico. ¿Y tomas agua? Sí. ¿Y respiras conscientemente? ¿Qué es respirar conscientemente? Cada aspecto nuestro tiene la misma importancia. Balance físico es importante, pero ¿y el balance emocional, Santiago? Ese balance de saber controlar las emociones, de saber transformar las emociones, de ser consciente que tengo rabia, que tengo impaciencia, que tengo una frustración, que tengo miedo, y no bloquear las emociones, sino saber enfrentarlas y transformarlas. A nivel mental, por ejemplo, ¿cuántas críticas no tenemos hacia nosotros mismos o hacia otras personas? Todo el día nos criticamos, porque estamos en una cultura que es la cultura del perfeccionismo. Queremos ser perfectos. Y resulta que es muy importante entender que no lo somos. ¿Para qué nos sirven los errores? Para aprender. Entonces, aprender a controlar nuestra mente es muy importante. El balance a nivel espiritual, igual de importante. No importa la religión. Podemos ser católicos, budistas, universales, lo que sea. Pero tenemos una sabiduría interna. Tenemos una inteligencia que existe en el corazón. Incluso hay un instituto cerca de California o en California que se llama The Hermat Institute, que estudia toda la inteligencia que hay en el corazón. Esa inteligencia es un derecho el que tenemos absolutamente todos nosotros y es muy fácil accesarla. Es lo que algunos llaman Dios, lo que otros llaman intuición, lo que otros llaman sabiduría interna. Pero aprender a agradecer, aprender a escucharnos y a escuchar esa respuesta que está en nuestro corazón. Y a nivel social, que es la última, también es muy importante, Santiago, porque muchas veces creemos que sabemos comunicarnos muy bien, que sabemos dar un feedback, pero no es un feedback positivo, es un feedback que culpa, es un feedback que señala. A veces creemos que sabemos comunicarnos y resulta que no sabemos escuchar, ni siquiera sabemos escucharnos. Entonces, tenemos que tener también balance a nivel social, pero empezar por nosotros mismos. Bueno, cada una de esas se debe balancear consigo misma, me refiero. Se balancea con las otras, pero se balancea. ¿Cuál sería el primero para trabajar en una persona? El físico. Yo diría que el primero, el más elemental es el físico porque nos vemos todo el día el cuerpo, comemos, respiramos. Somos un poco más conscientes de eso. ¿Y qué podemos hacer a nivel físico? Aprender a respirar conscientemente. Yo en mi teléfono tengo una alarma en la que a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde escribo: respira conscientemente. Y se lo digo a todos mis clientes, pónganlo en su alarma. Respirar conscientemente significa inhalar, ver cómo pasa el oxígeno frío a través de mi garganta y exhalar. Eso es todo. Tú sabes qué hace: eliminar monóxido de carbono e introducir oxígeno a nuestro cuerpo. Soltar un poquito el estrés en el que estamos diariamente.
Sí, bueno, ese dióxido de carbono que se elimina es parte del metabolismo natural del organismo, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso para la conciencia? El que yo me dé cuenta que tomo aire y el que me dé cuenta que lo expulso. ¿Qué logra, además del intercambio oxígeno-dióxido de carbono? Bueno, además de eso logra calmarnos, calmar la mente. Además de eso nos ayuda en todo nuestro día a día a enfocarnos. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo un libro, o cuando uno está escribiendo un mail, o cuando uno va a entrar a un proyecto importante o a una reunión, simplemente respirar nos ayuda a enfocarnos. Es increíble el efecto que tiene la respiración. Es increíble. Entonces, a nivel físico, aprender que nuestro cuerpo es un vehículo, es un Renault 4, es un Ferrari o es un Mercedes-Benz, es igual de importante. La alimentación, el hacer deporte, el contacto con la naturaleza. Yo sé que hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo tengo contacto con la naturaleza en la mitad de Nueva York? ¿O cómo tengo eso en Bogotá con estos trancones? Pero es tan simple como ver un amanecer, un atardecer, irme un fin de semana y tener un ratico de luz natural, porque estamos todo el día en un ambiente que es falso, la mayoría de las personas. Entonces, tener un poquito de conciencia de que esta parte humana necesita balance a nivel físico. Yo no soy nutricionista, pero ser conscientes de la alimentación también es muy importante. ¿Qué me hace daño a mí? ¿Qué no me hace daño a mí? Ser conscientes de lo benéfico que es tener un buen desayuno. Las personas no son conscientes de eso. Cuando yo hablo con mis clientes y les digo, ¿qué desayunas tú? Me dicen un café con una dona. ¿Qué frutas comes? Todos los días como fruta. ¿Qué fruta comes? Todos los días me como 2 bananos, 3 bananos. Hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes. Por ejemplo, en Estados Unidos les digo, acá tenemos seasons, tenemos estaciones. Aprovechemos las temporadas. Aprovechemos esas estaciones y comámonos las frutas. De estación, claro. Eso es todo lo que necesitamos porque el cuerpo es sabio. Eso es a nivel físico, es tan simple como eso, ser conscientes de que nuestro cuerpo es un vehículo, es tu carro. Ponle buena gasolina, eso es todo. Sí, es ponerle la gasolina de la comida, del agua. Bueno, entonces en el cuerpo físico, ejercicio, respiración y alimentación, eso es lo básico. ¿Y qué? Y agua, como lo acabas de decir. En ese caso la alimentación, que no solamente es comida física sólida, sino también el líquido, el agua. Pasemos a lo mental, ya que escogí yo ese orden, simplemente para... ya que seguimos del cuerpo, puede ser a la emoción, pero sigamos en la mente. En la mente, la primera hora de la mañana, Santiago, cuando nos despertamos, cuando la alarma suena, que a propósito tenemos una alarma, muchos de nosotros, que es absolutamente devastadora, es un pito que nos saca de nuestra tranquilidad, de nuestro estado de sueño, deberíamos cambiar esa alarma por algo suave, nuestra canción preferida, un toque de una campana suavecita o quizás vibración simplemente. El primer pensamiento de la mañana debería Alexandra, ser... ¿con qué se despierta? Yo me levanto con una campana tibetana, un pim, suavecito, con eso. Pero a alguno le gustará... Agua. O le gustará Shakira y se pone a oírla, algo que le emocione. A mi esposo. Yo a mi esposo le pongo una campana tibetana y me saca volando. Él tiene que levantarse con una música a todo volumen y está bien. Sí, pero lo importante es que no sea algo tensionante, es lo que está diciendo. Pi, pi, pi. No, esa es la alarma típica, ¿no? Sí, bueno, pero afortunadamente los ringtones son para 10.000 opciones. Lo tenemos esa ventaja, pero después de escuchar ese ringtone es importante tener un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos en un estado que se llama alfa o delta. Y es un estado en el que la mente y el corazón están abiertos. Y desafortunadamente, Santiago, nos levantamos con un pensamiento negativo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos despertamos? ¡Ay, un día más! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, 10 minutos más! Cuando deberíamos de despertarnos positivos, con una intención. Yo les pido a mis clientes, y les pido a todos ustedes, que escriban la intención del día en un papelito al lado. Hoy voy a estar tranquilo. Hoy voy a trabajar en la paciencia. ¿En qué quiero trabajar hoy? ¿Cómo veo mi día? Y leer esa notita todos los días, por la mañana. Les aseguro que los pensamientos comienzan a trabajar y a cambiar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si uno hace eso entonces? Cuando los pensamientos cambian, la vida cambia. Dejamos la autocrítica. Santiago, ¿tú te has dado cuenta cómo nos criticamos continuamente?
Queremos ser perfectos, nos criticamos, nos miramos a un espejo y no somos capaces de decirnos, yo me amo, yo me honro y yo me merezco lo mejor. Nos decimos yo me amo y me estoy viendo la cana, la arruga o el gordo. Yo me honro y decimos yo me honro, en realidad yo me honro ni lo pienso. Yo me merezco lo mejor, solamente cosas materiales, no lo sé. Entonces, que podamos ser conscientes de que el 78% de los pensamientos humanos son negativos. Comencemos a retirar esa crítica externa y esa autocrítica. Comencemos a capturar los pensamientos negativos. Yo los que llamo los pensamientos ouch, que son pensamientos que no nos llevan a nada positivo. Bueno, ¿qué decirle a una persona que se levanta y no tiene empleo? Que además tiene un sufrimiento físico, que además tiene una mala relación de pareja, que además no tiene una creencia espiritual y que además pues tiene malas relaciones. Ahí están los 5 aspectos mal. Y se levanta por la mañana y entonces le duele la espalda, tiene hambre. ¿Cómo le vamos a cambiar ese discurso simplemente con que diga, bueno, a pensar bonito, ¿qué va a pasar? Mira, el primer paso es escribir qué quiero tener yo, cuáles son mis metas. Entonces yo quiero dejar mi dolor de espalda, yo quiero mejorar mi relación sentimental con una persona o yo quiero conseguir trabajo. Las personas se confunden cuando creen que conseguir trabajo es conseguir trabajo para sobrevivir. Sí, desafortunadamente a muchos nos toca hacer esos, pero en realidad cuando perdemos un empleo, por ejemplo, es una muy buena oportunidad para pensar qué quiero hacer, qué me está indicando el destino, cuál es mi siguiente paso. Pero nos enfocamos en lo que dice la sociedad, no vas a poder, no puedes cambiar de carrera, no puedes hacer nada diferente. ¿Qué quiero hacer yo? Te voy a contar una anécdota muy cortita. En Santa Cruz, en donde yo vivo en California, me llamaron para hacer una conferencia a unos señores de México, personas que estaban consiguiendo trabajo. Cuando voy a hacerles la conferencia me dicen ellos, son personas que trabajan generalmente en el campo. Me dicen, no, es que perdí mi trabajo, yo recogía fresas, yo recogía moras, trabajo de agricultura. Y se acabó la cosecha, no hay agua y no hay trabajo. Y yo necesito comer. Entonces necesito que usted me ayude a hacer mi resumen, a hacer mi hoja de vida. Yo le digo, ¿y qué quiere poner usted en su resumen? No, pues que yo recojo fresas. Y les digo yo, respiremos un momento. E imaginémonos por un instante que al frente nuestro tenemos a la lámpara de Aladino. Cierra los ojos, no te limites a lo que tienes que hacer y sueña un minuto. ¿Qué te gustaría hacer? Muchos de ellos cerraron los ojos y escribieron. Pues cuando yo vivía en México yo tenía una panadería. A mí me encanta hacer bizcochos, a mí me encantan las flores, a mí me encantan los computadores. ¿Por qué no sueñas con lo que quieres hacer? ¿Por qué sueñas con lo que has hecho siempre? ¿Por qué nos enfocamos en esos patrones mentales? Pero esos sueños son pesadillas. El que no actúa sus sueños se le vuelven pesadillas, claro. Tal como lo estás diciendo. Entonces levantarme con un día en donde yo piense qué quiero hacer sin esas limitaciones es comenzar a crear mi propia realidad. Pero hay algo que para mí es muy importante, Santiago, y es esa conexión o ese aspecto espiritual. Muchas veces no tenemos a quién pedirle ayuda, no tenemos amigos, no tenemos familia, pero existe esa conexión espiritual. Bueno, ese es el otro aspecto, pero sigamos en la mente. Ahora lo Digamos ponemos en la mente. Sí, pero no, la espiritual me parece genial y le damos toda la trascendencia que además yo lo valoro profundamente. Pero entonces, recordemos, nos despertamos con un ringtone que nos guste. Nos ponemos en ese momento con un pensamiento positivo y creamos ya una estructura para ir guiando el día. Un pensamiento positivo puede modificar completamente el día. Luego entonces escribimos un propósito para ese día y lo empezamos a desarrollar. Lo recordamos todos los días. ¿Qué más hacemos en el curso del día? Además de que nos suene pin y nos acordemos de que tenemos que ser conscientes. Es muy importante, Santiago, estar conscientes de cuántos pensamientos negativos tenemos. ¿Sabes por qué? Porque simplemente siendo conscientes o trayendo a la cabeza que tenemos ese pensamiento negativo, solucionamos el 50% del problema. La mayor parte del problema es que vivimos en piloto automático. Comemos por comer, pensamos, reaccionamos ante los eventos. Si alguien me pita, yo le devuelvo el pito. Si alguien me insulta, yo lo insulto. Pero no nos detenemos a pensar. Y es entonces cuando la mente empieza a dominarnos a nosotros. Y debería ser al contrario. Nosotros deberíamos dominar la mente para que ella actúe en favor de nosotros, no en contra nuestra. Entonces, durante el día, mi invitación es a que una hora en el día,
estemos conscientes de qué estemos pensando. Y cuando yo estoy consciente de lo que estoy pensando, si se viene un pensamiento out, lo paro. Entonces voy a ir a una cita y voy tarde. Ah, soy una imbécil, voy tarde, es que ¿por qué no salí más temprano? Es que yo le dije a mi esposo. ¡Ah! Pensamiento negativo, lo paro. Ya voy tarde, pero voy a llegar a tiempo. Lo cambio por un pensamiento positivo. Esa es la invitación que les hago. 1 hora al día no cuesta nada. En cambio, los beneficios son bastante grandes. Bueno, ¿y qué beneficios tiene? Me siento tranquila. Comienzo a desarrollar lo que en realidad quiero, no lo que tengo. Dejo de vivir en ese no, en esa crítica. No es el mundo el que tiene que cambiar, Santiago, soy yo. Soy yo. Sí, el mundo cambia porque yo cambio. Tal cual. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Alexandra Navarro cómo balancear la vida en los 5 aspectos. Hemos hablado del físico y luego el mental. Seguimos en un momento en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la directora de Blue Leaf. Ella es una colombiana, pero en California, Estados Unidos, se dedica a ayudar a las personas a encontrar su balance en la vida. ¿Cómo se puede encontrar esa diferencia? ¿Cómo volver a tener ese equilibrio para ser más productivos en el aspecto físico, en el aspecto emocional, mental, espiritual y social? ¿Cómo generar un liderazgo en nuestra vida y hacer un liderazgo en las empresas, en lo que desarrollamos en cada momento? Y eso lo hace fundamentalmente cuando escribimos metas, cuando nos proyectamos algo, cuando soñamos con lo que queremos lograr en nuestra vida y balanceamos nuestros aspectos. En el vehículo físico empezamos con la parte de la respiración, respirar conscientemente, un timbrecito todos los días, varias veces o 2 veces por lo menos, que nos acordemos cómo respiramos, que tengamos ese intercambio biológico de aire, que tiene básicamente oxígeno y dióxido de carbono, pero que nos demos cuenta para que empecemos a notar. La clave de este trabajo es la conciencia, y así como tenemos conciencia de cómo respiramos, qué comemos, la alimentación física y el oxígeno, y qué ejercicio hacemos, nos movemos, no por tensión, sino por diversión para poderlo lograr. Pasemos al área al área mental. Entonces, cuando nos despertemos de una manera amorosa, con un sonido agradable, con algo que nos gusta, en este caso, decía Alexandra, con el sonido de una campana tibetana, tener un pensamiento positivo y crear un propósito de ese día y trabajarlo y tener 1 hora todos los días para recordarnos a nosotros mismos del pensamiento, para darnos cuenta que pensamos, para ser conscientes de nuestro pensamiento y sembrar esas semillas para el resto del día. Vamos al área emocional, Alexandra. ¿Cómo podemos balancear las emociones? Cuando éramos niños, al menos a mí nunca me tocó que me dijeran o que me hablaran del tema de inteligencia emocional. Nos decían: no tenga miedo, no llore. A los hombres, llorar es de niñas. Tengo miedo, mamá. Ay, no, vaya, acuéstese. Monstruos no existen. Jamás nos dijeron qué hacer con la frustración. Jamás nos dijeron cómo enfrentar nuestro miedo. Yo recuerdo, Santiago, que nos decían, o a mí me decían: no sea mentirosa, no sea grosera. Pero jamás me hablaban del respeto. Jamás me hablaban de eso. Entonces, ¿qué es el balance emocional? Es cómo puedo yo controlar mis emociones, pero también cómo puedo transformar mis emociones para superar esa emoción negativa, aprender la lección que debo aprender y continuar mi camino. ¿Camino de qué? De crecimiento y de lograr mis metas. Bueno, estamos buscando las metas, pero esa palabrita es pues la pregunta del millón. ¿Cómo controlar y cómo transformar las emociones negativas? Es facilísimo aquí el discurso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a un ejemplo, ¿te parece? Claro. Ok. Tengo una meta. Mi meta es adelgazar 5 kilos. Uh-huh. Cada año coloco la misma meta. Quiero adelgazar 5 Eso kilos. todo el mundo lo hace en enero. El 31 de diciembre, ¿cierto? Sí, el 1 de enero, después del guayabo y la gente de haberse comido 16 platos de más en la época final de año. Exactamente. Yo hago un paréntesis. El 1 de enero a las 6 de la mañana, desde hace muchos años, hago un programa aquí en Caracol. Y entonces hablamos de esta historia. Vamos a ver cómo la mejoramos con el discurso de Alexandra Navarro para que la gente no le dure sino hasta, o sea, que le dure más allá del 2. Gracias por eso, qué responsabilidad. Bueno, ¿qué siento yo cuando es, yo qué sé, 6 de marzo o de abril y sigo con las mismas 5 libras? ¿Qué sientes tú, Santiago? Pues hay 3 opciones. 1, me importa un chorizo. 2, me pongo bravo conmigo mismo. Y 3, busco un culpable. Es como reaccionamos los seres humanos. Exactamente. Indiferencia, culpa hacia los demás o agresión con nosotros mismos. Exacto. O sea, que te sientes frustrado, te sientes con rabia y te sientes culpable.
Exactamente eso sentimos todos los seres humanos, además de muchas otras emociones. Estamos hablando de este caso en específico. Sí. Entonces, si yo le pregunto a los oyentes, ¿cuándo fue la última vez que sintieron frustración en esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron culpables esta semana? Seguramente van a acordarse de muchas cosas, en el trabajo o a nivel personal. ¿Por qué? Porque frustraciones tenemos todos los días, manejando, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. La escribo. Pero ahora, si nos vamos un poquito más al fondo, y si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recuerdan en su cerebro que en su niñez ustedes vivieron la frustración por sus padres o en ustedes mismos? Entonces estamos llegando un poquito a la raíz del asunto. Estamos acabando con la locomotora y no con los vagones que van un poquito más atrás. Exactamente. Entonces cuando yo me acuerdo que esa frustración venía de mi mamá o venía de mi papá o venía de mi niñez, me estoy dando cuenta que hay parámetros mentales que tengo y que yo puedo elegir si quiero continuarlos o no. Entonces, el derecho de las cosas es, yo no he alcanzado la meta de adelgazar, siento frustración, pero la frustración no es mía. Es un parámetro mental que yo aprendí en mi niñez y que yo decido si continúo o no. Y te estoy hablando solamente de la frustración. Cuando tú mencionaste la culpa, la víctima y la justificación son 3 parámetros mentales fuertísimos de sacar. Pero ¿cómo comenzamos a transformarlos? Sabiendo que existen, sabiendo que están allí y poniéndoles un antídoto. ¿Cuál sería el antídoto sencillo para ti, Santiago, para la frustración? Si estás frustrado, yo te digo, Santiago, hoy estoy frustrada. Actuar, hacer. Si yo tengo aprender para actuar y cambiar. Si yo tengo una frustración porque no logro algo, me pongo a estudiar, me pongo a investigar y actúo. De repente también puede ser tener paciencia, o sea, actúe. Sí, y no solamente, es que la gente la paciencia la ve como una sensación de una espera eterna. A mí me gusta que la paciencia es la ciencia de la paz, paciente. Exactamente, lo estás diciendo como es. Y acabas de decir actuar, ese me encantó. Entonces, ¿qué puedo hacer yo diariamente para actuar? Entonces, si hoy voy a bajar los tintos que me tomo en el día y me pongo la meta, hoy voy a actuar, entonces me tomo un tinto menos. Actuar, hoy voy a manejar, hoy no voy a pitar todo el día mientras manejo. Actúo. O sea, se hace por acción y no por omisión. Se decide hacer que no se hace. Se decide hacer que no se hace. No quiero pelear, no voy a insultar hoy a persona que, sí, como los alcohólicos anónimos. Quiero decir, por hoy decido no beber, por hoy decido no insultar, por hoy decido no pelear con la vecina, no le voy a maltratar a Faisuri ni a Dayan hoy, por ejemplo. Y el por hoy se termina convirtiendo en un hábito cuando lo practicas por 21 días. Solo 21 días. 21 días. Solo 21 días las voy a tratar así. Eso, inténtalo y vas a ver los resultados. 21 días de actuar cuando tienes frustración o de tener paciencia o de enfrentar esa emoción en acciones cotidianas nos ayudan a transformar esa acción y nos acercan a nuestra meta. Ese es el secreto, descubrir esos patrones mentales, descubriendo los patrones mentales, trayéndolos a la conciencia y poniéndoles un antídoto sencillo. Es el principio de lo que llamamos inteligencia emocional. Que es la más importante porque es la que es capaz de diferenciar mis emociones de las de los demás, reconocer el poder de los sentimientos y actuar sobre ellos. Esa es la definición. Vamos a hacer un pequeño corte. Faisuri, que no le he tratado mal, me dice que tenemos que parar con Dayan y vamos a seguir en un momento después de este corte en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo balancear tu vida? Nos cuenta Alexandra Navarro, una colombianita que se nos fue, pero volvió en este momento a enseñarnos cómo lograr que en esos 5 aspectos de la vida seamos más productivos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, socialmente y por supuesto físicamente. Cómo rendir ese carrito que puede ser viejo, puede ser un Simca modelo 70 o puede ser, 70 no es tan viejo, yo soy más viejo. O sea, digamos 50, más bien. Y cómo puede ser un Ferrari modelo 2005, no importa. Lo importante es que podemos hacerlo rendir de una manera adecuada, con una alimentación, con una capacitación que lo hacemos en la respiración consciente y por supuesto con ejercicio físico. Pensamiento positivo desde que nos despertamos, sonido agradable, recordar
cada vez que tenemos los pensamientos para ser consciente y sobre todo algo muy importante, 1 hora para tener conciencia de los pensamientos y tener pensamientos positivos. Y pasamos a la emoción, controlar esas emociones y transformarlas, recordando ese patrón. Cuando tenemos una emoción, cualquiera que sea desafortunada, recordar dónde se originó en la infancia, tener conciencia de esto, recordar que esa emoción existió, luego no nos pertenece, la aprendimos porque nos la enseñaron, y generar entonces en ese momento un antídoto que va a ser actuar, transformar. Podemos hacerlo conscientemente. Cuando somos conscientes disponemos de nuestra capacidad para cambiar. Seguimos a una parte que no hemos dicho, que es la social, antes de dejar el último pedacito para lo espiritual. Balance social. ¿Qué significa balance social? ¿Cómo puedo yo comunicarme asertivamente? ¿Qué significa comunicarme asertivamente? Significa saber escuchar. El cuerpo debería estar en disposición de escuchar cuando alguien viene a hablarnos. ¿Tú te has dado cuenta, Santiago, cómo viene una persona a hablarnos y tenemos los brazos cruzados y las piernas cruzadas y ni siquiera la mirada la tenemos en esa persona? Es muy importante cuando alguien quiera hablarnos disponer de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestras manos para escuchar. No interrumpir, por ejemplo, interrumpimos todo el tiempo. Cuando estamos en una cena con la familia y alguien quiere contarnos algo, un problema, queremos todo resolverlo en instantes, porque no escuchamos. El 50% de los problemas para una persona pueden resolverse cuando esta persona es escuchada, cuando una persona la mira con atención y cuando al final le dicen, yo te entiendo, yo te estoy escuchando. Sin embargo, X, Y o Z, pero yo te entiendo, yo te escucho, yo te doy la razón. Cuando demos feedback, cuando le estemos diciendo a una persona que hizo algo mal, porque estamos en una cultura de señalamiento. ¿Tú te has dado cuenta que cuando alguien hace algo mal, todo el mundo utiliza lo que se dice el finger point? Sí, lo juzgamos con el dedito, lo señalamos. El señalamiento, exactamente, porque no podemos hacerlo de una forma que se promuevan soluciones, que se promueva un cambio. Está bien decirle a las personas que hicieron algo negativo, pero se nos olvida algo, Santiago, es que somos vulnerables. Y ser vulnerable no es algo negativo. Cuando yo le pregunto a mis clientes, ¿qué significa ser vulnerable? Las personas me dicen, es ponerme en ridículo delante de la gente. Y eso no es. Los líderes que son vulnerables promueven muchísimo más el cambio en su gente. Es más, podríamos hacer un ejercicio entre los oyentes de la parte de vulnerabilidad, y significa decirles, si tú realmente me conocieras a mí, Santiago, tú sabrías que mis 3 hijos son mi vida, que vivo en la naturaleza y que me encanta ayudarle a la gente. Si tú realmente me conocieras a mí, Santiago, tú sabrías que amo a mi familia por encima de todas las cosas y que cuando cometo un error me doy duro. Si tú me conocieras realmente a mí, Santiago, tú sabrías que a Colombia la llevo en mi corazón a pesar de que vivo tan lejos y la extraño. Fui vulnerable, abrí mi corazón contigo, te dije quién soy. ¿Te sentiste mal por lo que te dije? ¿Me viste ridícula por lo que te dije? No. Entonces, ¿por qué no podemos mostrarnos como seres humanos, como personas vulnerables? Y entender que esa persona que estamos señalando o que estamos juzgando es una persona, es un ser humano, tiene sentimientos, se equivocó. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos aportar soluciones? Nuestras conversaciones son completamente negativas. Te voy a contar una historia cortita. Hace poco, en donde vivimos, allí celebramos Easter en Semana Santa, tú sabes. Entonces es el domingo, el día de los huevitos de Pascua. Todas las familias se reunieron, todos mis amigos se reunieron, exceptuando a mi familia, fue la única que no invitaron. Entonces todos nos decían, nos vamos a reunir, Alexandra, ¿vas a venir? ¿No vas a venir? Yo dije, no me han invitado, qué raro. Nicole no nos dijo nada, seguramente se le olvidó, esperé hasta el último minuto, Nicole nunca nos invitó. Y yo me quedé con la espinita adentro. Pero yo dije, yo tengo 2 opciones. ¿Me alejo de mi amiga o le pregunto qué pasó? Puede que haya pasado algo, yo no lo conocía, pero pudo haber pasado algo. Y le escribí un texto cortico, donde la saludo, le pregunto por su familia. Le digo, Nicole, noté que no fuimos invitados a celebrar este año Easter contigo. Quiero preguntarte si hubo algo nuestro que te molestó y qué podemos hacer para solucionarlo.
porque ustedes son muy importantes para nosotros y no queremos perder su amistad. La respuesta de ella fue, perdóname, pero las 2 niñas que tienen 7 años de edad están peleando y mi hija me pidió no invitar a tu hija. Yo le dije, está bien, pero si me lo hubieras dicho yo lo hubiera entendido. Yo no quiero perder tu amistad. ¿Qué te parece si invitamos a las 2 niñas a que hagan un día de juego y vuelvan a ser amigas? Me dijo, muchas gracias por esa solución, no la pensé, tienes toda la razón. O sea, qué fácil es cuando queremos decir algo, buscar una solución y no juzgar, y no quedarnos callados, sino alejarnos. No suponer, ¿no? Y no suponer. Porque uno se puede quedar ahí, les cae gordo, seguramente no sé qué, y se empieza a pensar 1000 cosas y se solucionó preguntando. Eso es todo. Y con la pareja, ¿no? Que uno se queda, y ella, ¿por qué ¿Por qué no sé qué dijo? Es que si no me dijo es porque no me quieres, porque ya no le gustas, porque me engordé, porque además eso es. ¿Tú te has dado cuenta cuando alguien nos mira mal, que inmediatamente decimos, o vuelvo a feo, o hice algo mal, o este tipo es un no sé qué? Y el pobre tipo está pensando que tiene que recoger a los niños en el colegio, que está entregando un informe súper importante. La mirada no era para nosotros. No, está en otra historia completa. Bueno, llegamos a lo último que me encanta, el balance espiritual. El balance espiritual, no importa la religión, no importa si somos católicos, cristianos, evangélicos, budistas, lo importante es tener acceso a esa inteligencia maravillosa, esa sabiduría maravillosa que tenemos adentro. Es un derecho que tenemos y que no aprovechamos. Despertarnos y agradecer, buscar respuestas dentro de nosotros, en lugar de buscarlas afuera, valorar más todo eso que hay adentro de nosotros. Es muy importante y se encuentran respuestas. Es increíble cómo cuando una persona medita, cuando una persona ora, cuando una persona accesa a esa inteligencia que tenemos en nuestro corazón, se vuelve mucho más abierta, abre su empatía, abre mucho más la cooperación, resuelve mucho mejor los conflictos internos y externos y encuentra respuestas. Santiago, las respuestas están adentro de nosotros, no están afuera, están adentro de nosotros y es cuestión de cerrar un momento los ojos, escribir el problema. A mí me encanta hacerlo, cuando tengo un problema lo escribo, intento no reaccionar inmediatamente. Cierro los ojos, lo escribo, me pregunto qué sentí y si no lo puedo resolver, le pido a Dios. Le digo, resuélveme esto porque me quedo grande y dame una señal que yo entienda, porque no siempre las entiendo, soy humana. Y enseguida me manda la señal. Hagámoslo, aprovechemos esa inteligencia. Pero hay que ponerle atención a la señal, porque esa es la dificultad. Yo creo que al principio nos susurran, luego nos cuentan. Ay, este hombre, porque no se da cuenta, nos sacan letreros. El libro, el letrero, nos lo dice de todas las formas y no lo entendemos. Es verdad, pero también tratémonos suavemente como niños. Yo muchas veces le digo a Dios, dame una señal que yo pueda entender y que sea tan clara para mí. Y la paso por alto, te soy honesta. Entonces hay que pedirla. Sí, le digo que me la dé con plastilina y cuando no la entiendo le digo, oye, vuélvemela a dar, que como que no estuvo muy clara. Vuélvemela a dar, hasta 3 veces se la digo. Bueno, Él es paciente con nosotros, pero tenemos toda esa inteligencia adentro de nosotros. Es un derecho que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces cuando ya tenemos un balance en el uno, en el otro, en el otro, en el otro, para mantener a los 5 entre sí? Porque entonces ahí como que... Los practico diariamente. Fíjate que el físico, si practico diariamente el tomar agua, ser consciente de mis alimentos, respirar 1 o 2 veces conscientemente, se me convierte en un hábito. Mentalmente igual, Santiago, se te convierte en un hábito porque empiezas a pescar esos pensamientos y te vuelves menos reactivo. En vez de insultar al que me pitó o al transeúnte que pasó sin precaución, yo ya pienso, respiro y paro el pensamiento. Se convierte en un hábito el pensar de manera positiva. Eso sí, se necesita disciplina, porque es muy fácil que nos saquen de quicio. Y las personas que nos sacan de quicio generalmente son las que más amamos. Las que más amamos. De ellas son de las que tenemos que aprender. A nivel emocional, escriban las emociones en un papel. Cuando haya una situación difícil, no juzguen al otro. Es que este me hizo, es que este es tatatá, es que este sí hice más. No, ¿qué me está haciendo sentir a mí esa persona? ¿Cuál es la emoción que está causando dentro de mí? Entonces yo no trabajo en Santiago, yo trabajo en Alexandra Navarro.
está causando frustración, rabia, ira, impaciencia, y es eso lo que yo tengo que trabajar. Lo anoto en un papel, le escribo el antídoto, que el antídoto es simplemente una cualidad, una emoción positiva, y trato los siguientes días de trabajar en eso, en esas emociones positivas. Y por supuesto, agradézcanla y escríbanle una cartita a el ser o a la persona a la que ustedes creen. A Dios. Dios, ayúdame con esto que no puedo resolverlo. Creer, tener fe, aceptar lo que nos está pasando y mantener ese balance es cuestión de práctica. Bien, ya para terminar, todo esto que es nuestro balance debe ir hacia un lugar. Ese lugar son los sueños, son las metas. ¿Cómo? Porque así empezamos, así vamos a terminar. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo utilizamos todas estas 5 áreas de nuestra vida que ya están armonizadas con este proyecto para llegar a algún lugar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Escriban en un papel esas metas que tienen a los próximos 6 meses o a los próximos 3 meses. Metas que sean realizables, metas que sean medibles, metas que sean alcanzables, metas que sean escritas de manera positiva. Escríbanlas en un papel o dibújenlas en una cartelera, un cartel de los sueños. Yo todos los años la hago con mis hijos. Hacemos recortes, cogemos colores y usamos la imaginación. La imaginación tiene un poder increíble para poder manifestar lo que queremos. Una vez yo tengo claro lo que quiero, va a ser muchísimo más fácil vivir conscientemente en esos 5 aspectos, porque tengo un sueño que quiero crear, quiero un sueño que quiero lograr. Recuerden que el balance es directamente proporcional a las metas alcanzadas. ¿Y cuáles son esas metas en la vida de Alexandra en este momento? Tengo una meta a los próximos 3 meses que es estar con mis hijos, viajar. Queremos pasar vacaciones porque llevo mucho tiempo viajando a Santiago y quiero estar con ellos. O sea, estos viajes no son vacaciones, es un viaje de familia, de Trabajo. Sí, pero la búsqueda es un viaje de placer, digámoslo así. Quiero un viaje de placer, necesito un viaje de placer, quiero retomar nuevamente el ejercicio físico, a mí me encanta bailar, hago zumba en donde vivo y camino en la playa, pero con tantos viajes lo único que puedo hacer en los hoteles es trotar un ratito, entonces quiero retomarlo conscientemente, nuevamente. Quiero ampliar la visión que tengo de Latinoamérica con Blue Leaf, quiero apoyar a muchas más personas para que puedan tener las herramientas de balance. Y quiero mejorar mi salud, mi voz. Está un poquito ronca, ¿la notas? Sí, se escucha. Hablo mucho y está ronca. Esas son mis metas. Me falta retomar algunos aspectos de balance. ¿Te das cuenta que es algo de practicar diariamente? Es una disciplina que hay que tener, es un hábito que hay que tener por el resto de la vida. ¿No? Crear hábitos como bañarse los dientes, como hacer cosas que uno las vuelve después parte, se vuelven como los grandes descubrimientos de la ciencia que luego se vuelven tecnología y las aplicamos para todo. Así es. Cuando se desarrolló el computador y hoy, ¿quién no tiene? Pues la gran mayoría del planeta, para no decir que todos, pero ojalá lo tuviéramos todos, además por los beneficios que nos dan. Bueno, y quiero terminar ahora sí con la intuición. ¿Qué es eso? ¿Y cómo favorecerla? Popularmente decimos la intuición femenina, pero me parece un poco inadecuado como ponérsela solo a las mujeres y creo que no se le da el valor y las capacidades que tienen, la propia intuición. Mira, hay un ejercicio que yo hago que es muy sencillo para desarrollar la intuición. Cuando yo escribo un problema que tengo, una situación que yo quiero cumplir en las próximas 48 horas, tengo un problema, tengo un proyecto, tengo algo para desarrollar en las próximas 48 horas. Háganlo todos ustedes porque funciona. Entonces lo escribo en un papel y me imagino que me voy a ir a cine. Estoy poniendo una película con ese proyecto que quiero cumplir o con ese problema o con lo que quiero hacer en las próximas 48 horas. En la fila número 5 de esa sala de cine está toda la crítica. Es decir, el que me dice usted no lo va a alcanzar, le va a ir muy mal en la presentación, todo le va a ir como un zapato, usted no lo va a lograr, la crítica, lo que dice la crítica en la película. Pero en la última fila, yo invité a Dios directamente. Yo invité a mi intuición directamente. Y le pregunto a Él, ¿qué opinas tú? Yo quiero alcanzar esto. Y me quedo en silencio un momento, escuchándolo. Y escribo lo que Él me dice. Él generalmente, o nuestra intuición generalmente nos habla como le habla un papá amoroso a su hijo. Y ahí tienes la respuesta. Es una fórmula fácil de comenzar a accesar esa intuición.
¿Y qué pasa en la vida de uno cuando le para bolas a la intuición? Mejora la vida porque es que es una guía que tenemos. Es una guía que tenemos, es un derecho que tenemos. Cuando la escuchamos, cuando seguimos las señales, cuando prestamos atención. Cumplimos las metas, nos van guiando. Sí, porque la mayoría de los seres humanos desprecian la intuición, digámoslo así, no le dan valor. Hoy la tecnología, la ciencia nos lleva por un camino bastante reconocido y reconocible, medible, objetivo, puntual, y entonces por eso todo esto parece que no tuviera importancia. De hecho, la gente hoy en día no dice yo siento, sino dicen yo creo, porque estamos aquí en la mente. Yo creo que usted es esto y lo otro, yo creo. Cuando tú dices yo siento, estás accesando a esa intuición. Yo siento que tú puedes alcanzar esto. E inmediatamente el lenguaje cambia, ¿sabes? Cuando tú dices yo creo, siempre hay una connotación negativa o un por qué. Cuando tú dices yo siento, siempre hay un para qué y hay una connotación de empoderamiento. Es diferente. Los tibetanos cuando dicen yo pienso, ponen la mano en el corazón. Eso me pareció tan bonito cuando los conocí. O sea, piensan como un hombre piensa en su corazón, así es él, que es una frase tibetana. Entonces piensan en el corazón, hacen ese sentir desde el pensamiento, o simbólicamente desde el corazón. Eso para no entrar en aspectos médicos y biológicos. Bueno, ¿dónde se puede encontrar a Alexandra Navarro? ¿O se puede seguir a Blue Leaf? ¿O dónde se puede encontrar más información al respecto? Nuestra página web www.theblueleaf.com o theblueleaf.net. O sea, la hoja azul. La hoja azul en inglés. Sí. Y los libros los consiguen en la Panamericana, en la Librería Nacional. La editorial es de Blue Leaf. Alexandra Navarro, ¿cómo balancear tu vida? Muchas gracias, Alexandra. A ti, Santiago, muchas gracias. Bueno, Faisuri, Dayan, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con Una voz en el camino con Ley Martin. La imaginación cambia la vida, más poderosa que el conocimiento. Si sabemos además que tenemos un aliado en Papá Dios, pues todo se puede lograr. Bienvenida a Las Metas. Buenas noches.